Bendiciones. Soy el pastor Teodoro Hernández de la Iglesia Viento de Dios en la ciudad de Toluca. El devocional de este día es el Padre de toda consolación. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículos 3 al 7, el apóstol Pablo nos dice: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así también por el mismo Cristo nuestra consolación abunda para con nosotros. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos, y nuestra esperanza respecto de ustedes es firme, pues sabemos que, así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. El mundo en el que nosotros vivimos pareciera tener más razones para vivir desconsolados que para vivir contentos. ¿Cuántas pérdidas materiales y cuántas vidas se cobran cada año por diferentes situaciones, desastres naturales, por huracanes, terremotos, por accidentes automovilísticos, por asesinatos, por diferentes situaciones? ¿Qué decir además de las crisis políticas y de muchas otras cosas que vienen a afligirnos directa o indirectamente? Tan solo piense en sus luchas cotidianas. Las que tienen que ver con usted mismo, con sus familiares, con su entorno, con los pecados, al saber que hay familias nuestras que no son salvas, que no conocen a Jesucristo como el Señor de su vida, las cuentas que no se pueden pagar, lo difícil que se hace la escuela y el trabajo para muchos. ¿Qué decir de la salud que nos está fallando cada vez que vamos avanzando en la edad? ¿Cuánto desánimo viene por nuestros seres que están en condiciones de enorme estrechez económica o en constante peligro de muerte? Y la lista seguiría muy larga. Realmente esto parece algo muy trágico. Pero el desánimo, si nosotros lo observamos detenidamente y tomamos conciencia, es un ladrón. Te roba la vitalidad, tu celo, tu alegría y tu paz. Y la mala noticia es que si ese desaliento permanece largo tiempo contigo, contagiarás muy pronto a otros y ellos se unirán a ti. Recordemos, la actitud de una persona afecta e impacta a los demás. ¿Cuánto desánimo se da en la familia al ver a uno de los miembros de este hogar padecer, sufrir? ¿Sabes cuánto daño le hacen a los hijos el desánimo que pueden mirar en papá o en mamá? Los sinónimos del desánimo son la fatiga, desesperación, autocompasión, depresión, duda y amargura. El desaliento llega hasta cobrar sus víctimas, pues no será el primero que piensa una y otra vez en atentar contra su propia vida frente a una insoportable depresión. Frente a este cuadro desolador, lo que necesitamos es esperanza y paz y el conocimiento de que nuestro Dios y que el Señor Jesucristo está totalmente involucrados con lo que padecemos. Que a nuestro Dios no le es indiferente nuestro dolor, nuestra pena y nuestras desgracias. Nada nos produce mayor confianza que saber que nuestro Dios es el Padre de toda misericordia, Él es el Dios de toda consolación. Ese será nuestro devocional de hoy. En el versículo 3, que le di lectura a la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 1, este versículo 3 dice: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Pero veamos esta parte de Padre de misericordias. Esto significa que Él es el autor de la misericordia y fuera de Él no existe esta palabra. En griego, la palabra misericordia es oiktirmos. Significa compasión, piedad, pesar y hasta sentir dolor por la pena ajena. ¿Y no es esto lo que siente el corazón de Dios hacia nosotros, hacia el ser humano? Cuando Dios creó al hombre y éste se degeneró, se apartó de Dios y tomó su propia vida en sus manos por causa de su pecado, dice la Biblia que a Dios le dolió en su corazón haberle creado. Pero por otro lado, y en virtud del sufrimiento que el hombre continuamente tiene a causa del pecado, también le duele en su corazón. En la miseria del hombre, Dios le abre su corazón y lo primero que encuentra
es su misericordia. Él no es un Dios que desea la muerte de sus hijos. La expresión más grande de su misericordia se ha visto en las palabras del Salmo 86, verso 5, que dicen: porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, y grande en misericordia para con todos los que te invocan. El mundo podrá cuestionar a Dios por la forma como la maldad pareciera ganarle terreno a todo lo bueno, pero la verdad es la misma: Dios es el Padre de misericordia. Además, en este mismo versículo 3, que estaban dándole lectura, dice que Él es el Dios de toda consolación. ¿Quién no necesita una palabra de consuelo en esta vida? Las enfermedades, los infortunios, los desastres naturales, las carencias afectivas, vista en la sociedad en la que nos movemos y en la que vivimos, pues nos hacen seres necesitados de consuelo. Hay gente que pide a gritos un abrazo, una palabra de ánimo, una conversación para abrir su corazón y exponer la pena de su alma. Por todas estas razones es que este texto nos revela esta verdad maravillosa, que contamos con el Dios de toda consolación. Dígame usted, ¿qué Dios de este mundo podrá consolar un corazón que se derrama en llanto y en lágrimas con una gran impotencia frente a su desgracia? La respuesta es ninguno. Pero los que hemos conocido al Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de misericordia, el Dios de toda consolación, sabemos que Él es el único Dios, por ser una persona con sentimientos que puede darnos consuelo, una consolación que va más allá que un mero sentimiento. La palabra consolación significa literalmente con fuerza. De esta manera, lo que sabemos entonces es que Dios viene a nuestra vida para darnos fuerzas en todas nuestras necesidades. No es un ángel, ni una fuerza cósmica, o una píldora, o una psicoterapia. Es Dios a través de su Espíritu Santo, el consolador de nuestras vidas. Y esta consolación es para todos, en todos los momentos y en todos los tiempos. En el versículo 4 nos dice: el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros mismos somos consolados. ¿Cuándo fue su última tribulación? Quizás está pasando en este momento por alguna. Nadie escapa a las tribulaciones de la vida, nadie. Ellas nos vienen en distintos paquetes, en diferentes presentaciones, y debemos estar preparados para cuando esto ocurra. Las aflicciones vienen a través de enfermedades, dificultades financieras, pérdida de un ser querido, un futuro inseguro, un accidente automovilístico, etcétera. Pero también, y esto es algo muy importante, la aflicción se produce en el corazón, en ese lugar donde nos sentimos frustrados, confundidos y heridos. ¿Por qué tenemos aflicciones? Porque vivimos en un mundo caído, en un mundo alejado de Dios. Así lo dijo el Señor Jesucristo: en el mundo tendréis aflicción. Y también el apóstol Santiago nos dijo en su carta, capítulo 1, verso 2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. El dolor es una realidad permanente. Sufren los niños, los jóvenes y los adultos. Sufren los ricos y con más calamidad los pobres. Nadie escapa al dolor de este mundo. Pero la verdad que encontramos en el asunto de la tribulación es que el creyente crece y se fortalece a través de ellas. En el verso 4, la última parte, dice que somos consolados por Dios. Esto habla muy claro de dónde viene nuestra consolación. Hay mucha gente que consuela, o muchos tipos de consoladores modernos. Algunos que sufren de trastornos mentales tienen consolación en algún terapeuta y en alguna droga, en algún fármaco, en alguna medicina. Los que padecen de enfermedades crónicas pues tienen su consolación en alguna medicina también, que le cambia su dolor. Y aunque la terapia o la medicina que da un médico es buena y necesaria, la consolación que Dios nos ofrece pues no es la misma. No es la misma que da un médico o un paciente, a su paciente. No es la misma consolación que un amigo trae a otro amigo. Es la consolación de un padre que engendró a un hijo a través de Cristo Jesús. Es una consolación personal, porque es propicia para ese particular dolor, sufrimiento u ocasión. La consolación con que nosotros somos consolados es aquella donde Dios adapta su consolación a lo que estoy ahora viviendo, a tu momento, a tu sufrimiento, a tu dolor, porque Él sabe cuando un hijo suyo sufre.
Él sabe que si yo sufro y que soy su hijo, entonces conoce mi debilidad, conoce lo que me puede sacar de donde estoy. No hay pérdida que su presencia no pueda reemplazar. No hay vacío que su suficiencia no pueda llenar. No hay debilidad que su gracia no pueda fortalecer. Y sobre todo, no hay dolor que su misericordia no pueda aliviar. Su consolación es única. Entonces la consolación tiene un gran propósito. Para consolar también a otros, dice la Escritura. Todo consolado se convierte en consolador. Esto es lo más importante de nuestras pruebas o tribulaciones. No solo somos refinados a través de ellas, sino que al final nos convertimos en ministros de consolación para poder entender a aquellos que sufren, a aquellos que atraviesan por momentos difíciles de dolor, de sufrimiento, de los que Dios nos ha sacado a nosotros. Lo glorioso en medio de todo esto es que el Señor Jesucristo prometió enviarnos a su Espíritu Santo, que es el Consolador. Pues en el Evangelio de San Juan, capítulo 16, versículo 7 en adelante, dijo el Señor Jesucristo: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Además, en el verso 13 de este capítulo 16, refiriéndose justamente al Espíritu Santo, el Consolador de Dios, dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Y cuando Él viene a consolarnos, la palabra que habla a nuestro corazón es justamente la palabra de Dios. Oremos. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, tú que eres el Padre de misericordia y el Dios de toda consolación, tú que nos consuelas en medio de nuestras tribulaciones, para también nosotros poder consolar a otros con la consolación con que somos consolados o confortados. Te pedimos, amado Dios, que seas tú bendiciendo cada vida, bendiciendo cada corazón, tocando, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo y bajo el poder de tu Espíritu Santo, cada mente, cada corazón. Que tu palabra de vida, Señor, traiga la palabra oportuna, la palabra, Señor, que cada alma está necesitando en medio de sus tribulaciones, y que tú traigas fortaleza, que tú traigas gracia abundante, Señor, a las vidas. Tú eres el único que puede sanar, liberar, restaurar, bendecir, fortalecer. Tú eres el Dios Todopoderoso, aquel que nos dice: vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Nadie en esta tierra tiene la medicina, ni tiene la palabra oportuna, Señor, que cada corazón necesita, solamente tú. Y por eso es que venimos a ti, confiando y creyendo, Señor, en tu gracia abundante y en tu buena palabra. Esa palabra, Señor, que nos levanta, que nos afirma, que nos consuela, que nos infunde aliento. Gracias, en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Amén.